Nuevo bloque en marcha acá en el show de la selección, el Rebelde, en AM 740 y vamos a meternos en una nota central. Vamos a hablar nada más y nada menos que con un bicampeón de América titular de aquellas selecciones de El Coco Basile de 1991, esa Copa América que se disputó en Chile, y también campeón de América de 1993, aquella que se disputó en Ecuador. Vamos a hablar con un lateral con mucha proyección y también mucha presencia en la marca. Fabián Armando Basualdo está del otro lado. Hola, ¿qué tal, Fabián? Y no me olvido que en el medio de esas dos copas, en 1992, también salió campeón de la Copa Confederaciones que se jugó en Arabia Saudita. Fabián, después de presentar tremendo palmarés con la camiseta de la selección argentina, te pregunto, no voy a ser original, y te quiero preguntar, ¿qué significa ser campeón con la camiseta argentina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agustín, mucho gusto. A ver, yo creo que para cualquier deportista, y trasladándolo a lo nuestro, que es el fútbol, en la cabeza de cualquier jugador está vestir la casaca y representar la celeste y blanca de nuestro país. El hecho de poder haber participado de ese grupo, tanto Copa América 91, Copa América 93, Torneo de Arabia, Copa en Japón, eliminatorias, para mí sinónimo de orgullo. El haber podido representar a nuestra selección. Hola, buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? Agustín de Yulis es mi nombre. Y yo te quiero consultar primero por las características futbolísticas que tenían esos equipos del 91, del 93. ¿Cuáles eran las mayores virtudes que crees que tenían para después terminar siendo campeonas de América? Y también por Basile, qué características le veías a él como entrenador, porque la verdad que la mayoría de los jugadores con los que hablamos de esos planteles nos destacan mucho la figura del técnico y cómo era también hasta un padre para alguno de ellos. ¿Vos cómo lo recordás a Basile como entrenador de ese equipo? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Mira, las características de esos equipos eran, a ver, precisamente características que se identificaban mucho con el fútbol argentino, con el paladar del fútbol argentino. Equipos que intentaban jugar permanentemente desde la salida de la defensa, que pasara por los volantes, mucha posesión de pelota, eh, con jugadores permanentemente pensando en atacar. Por supuesto que tenía un orden defensivo a la hora de defender. Pero bueno, a ver, las características eran esas. Más que nada en el 91. En el 93 nos costó un poquito más porque el equipo no estaba tan fino, tan afilado. Basile, un técnico muy simple, que tenía claro los jugadores que tenía que poner dentro del campo de juego para cada partido, que le daba total libertad a todos nosotros, eh, y que lo que por sobre todas las cosas él insistía con el buen juego, que un poco como te decía unos minutitos atrás. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes, ¿cómo te va? Víctor Santander te saluda. Y mi pregunta va más hacia cómo manejabas eh, la presión de, digamos, de encarar un ciclo nuevo luego de la final contra Alemania, la ida de Bilardo, toda una campaña de la selección argentina realmente muy decorosa y muy fructífera. ¿Cómo fue el iniciar el nuevo camino con el Coco? No en su forma, sino en cómo ustedes manejaban la presión de volver a disputar un torneo
luego de todo lo hecho por la camada de Bilardo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, a ver, lo de Bilardo había sido un proceso anterior donde con virtudes y defectos se había terminado, arrancaba un proceso nuevo con otras tal vez ideas, más que nada en función de la parte futbolística. Eh, a ver, sinceramente en el caso mío no me sentí con ninguna presión. Desde el primer minuto que entré al predio, lugar que ya conocía por haber estado en distintas selecciones, me sentía muy cómodo. Era un orgullo poder estar ahí y sí disfrutaba de cada momento. Yo disfruté realmente de los momentos vividos y el proceso fue exitoso. Yo creo que también eso se fue desarrollando de esa manera, como el proceso inició bien y en ascenso, cada partido que jugaba o que jugábamos lo disfrutábamos y teníamos en mente que lo más probable es que nos fuera bien, porque el equipo estaba realmente muy compenetrado. Hola Fabián, ¿cómo te va? Gustavo Pacenti te saluda, un enorme placer saludarte. Y mi pregunta es con respecto a tus primeras convocatorias, ni bien arrancó el ciclo de Alfio Basile, ¿cómo era jugar en la selección teniendo en cuenta que son convocados jugadores que habían sido compañeros tuyos en Newell's, como por ejemplo el caso de Fernando Gamboa y Darío Franco, y también son convocados en ese momento jugadores de River, en donde vos jugabas en el momento de las convocatorias de Basile y también en esas convocatorias había compañeros tuyos de ese momento como Leonardo Astrada y si no me equivoco también fue citado en alguna convocatoria Ramón Ismael Medina Bello y después se fueron agregando otros muchachos más. Mirá, lo que recuerdo es que en el momento de la citación es una enorme alegría porque es el objetivo de cualquier jugador de fútbol poder estar en el predio de la AFA. Tiene un sentido especial cuando van citados varios jugadores de quien sos compañero, en el caso de Leo Astrada, como dijiste, del Mencho Medinabella, de el Loco Enrique, de Gustavo Zapata, pero también había jugadores que uno había tenido como compañero en otros lugares, bueno, Fernando Gamboa, Darío Franco, a ver, un amigo como Gabriel Batistuta, que había estado en River y había pasado a Boca, pero también tenía jugadores que habíamos compartido otros momentos de selecciones juveniles o lo que sea, Sergio Goicoechea, el Turco García, o sea, era muy ameno poder ir a entrenar cuando tenés muchos conocidos. Fabián Armando Basualdo es el que habla con nosotros en el aire del show de la selección. Fabián, de la Copa América 91, de las dos Copas Américas que saliste campeón, la del 91 y la del 93, ¿cuál es la que te gustó más tu participación? ¿La de Chile o la de Ecuador? Y también te quiero preguntar sobre si te quedó alguna cuenta pendiente con la camiseta de la selección argentina. Bueno, a ver, no tengo la menor duda de que yo me quedo y disfruté y me fue muy bien en la Copa América del 91.
y te explico por qué. Yo en esa Copa América llegué muy bien, estaba en un nivel alto en la época de River. Se había conformado un equipo altamente competitivo, 2 jugadores por puestos de mucho nivel, y bueno, y era el comienzo. En la del 93 fue totalmente distinto para mí, porque recuerdo que habíamos ido a jugar a Arabia Saudita, la Copa Rey Fahd, con la selección, que la ganamos. Cuando vuelvo, se me detecta una infección y era una hepatitis que me tuvo muy mal. Realmente había bajado mucho de peso. Bueno, me tuvo varios meses fuera de las canchas. Cuando empiezo a entrenar, que me empiezo a recuperar, tengo un episodio de un desgarro de aductor y posterior pubalgia, lo cual perdí un año entero con muy pocos entrenamientos. Se aproxima la Copa América del 93, estoy en esa situación igual y recuerdo que Basile me llama al vestuario para tener una charla y me dice que me había citado igual porque lo que necesitaba era que en ese periodo de la Copa América yo pudiera ponerme desde lo físico lo mejor posible para afrontar lo que eran las eliminatorias, que eran muy pegadas a la Copa América. Yo le dije que me parecía bárbaro. Y bueno, y empecé a entrenar y fui a Ecuador con ese objetivo. ¿Qué sucede en el primer partido? Que el equipo no funciona bien, que es el día que por desgracia, tiene una fractura expuesta Darío Franco, y como el equipo no estaba o no lo veía Basile bien, me llama y me dice cómo estaba para el próximo partido. Obvio que no estoy bien, le dije, no estoy bien ni físicamente ni futbolísticamente. Ahora, Coco, si me necesitas, bueno, estoy a disposición del equipo. Al punto que empecé a jugar. Creo que fue un error mío por las ganas de estar, por las ganas de jugar y de servirle al equipo, porque eso me llevó a que no pudiera estar en el nivel que normalmente lo hacía. Fabián, ¿cuál es el partido más duro que recordás de esas Copas América? Porque la verdad que hubo encuentros muy parejos, incluso en las dos Argentina se enfrentó con Brasil y fueron también partidos muy duros. ¿Cuál es el que te parece que fue el más difícil y el que más satisfacción le generó ganarlo? Más allá obviamente de los partidos definitorios, de las finales. Y también te consulto por la Copa América del 93, que hay dos definiciones que se dan desde el punto penal. ¿Qué sentían ustedes en ese momento, teniendo también a Goicoechea en el arco, con todo lo que significaba viniendo del Mundial del 90? ¿Sentían una confianza, un plus extra en esas definiciones? Mira, a mí me queda como partidos, a ver, todos los partidos de selección en mayor o menor medida son difíciles. Enfrentar a Brasil, Brasil tenía muy buena selección en el 91. Fue un partido realmente durísimo que pudimos ganar, pero muy duro. Pero, a ver, si te tengo que decir, el que creo que fue el más difícil fue el de Colombia, el último, que terminamos ganando en una cancha que estaba muy barrosa, te diría con agua, que en muy mal estado, que a nosotros realmente nos perjudicó.
nos perjudicó, nos sentimos perjudicados porque el equipo realmente estaba muy bien, muy fino en el funcionamiento. Pero bueno, lo pudimos sacar adelante porque creo que era una selección de mucha jerarquía. El hecho de tenerlo a Sergio bajo los 3 palos a la hora de definición de penales, a ver, sabíamos que no nos garantizaba nada el hecho de tenerlo, pero que teníamos muchas posibilidades de ganar, porque Sergio era un gran atajador de penales. Fabián, yo te quiero preguntar por el gen del lateral argentino. Es un puesto muy sensible históricamente y digamos en el último tiempo quizás más acentuado, luego de lo que pudo haber significado el Pupi Zanetti o quizás Sorín. Hemos padecido un poco una sequía o por lo menos no estar a la altura en ese sentido con las grandes potencias. ¿Qué crees vos que le falta al lateral argentino y qué virtudes tiene también, según tu óptica y por haber incurrido en esa posición? A ver, yo particularmente los laterales me gustan con una vocación ofensiva, que tengan como virtud jugadores con mucha técnica, que pasen permanentemente al ataque, por supuesto que no descuiden la parte defensiva a la hora de marcar. Yo creo que en ese entonces había en distintos equipos distintos laterales con esas características. Hoy veo que las características del lateral derecho, o al menos en Argentina, veo más con agresividad, con entrega, pensando en defender, y tal vez a la hora de atacar lo hacen, pero no lo hacen con tanta claridad. Digamos, a ver, el ejemplo a seguir de laterales, qué sé yo, a mí particularmente me gustan un Dani Alves, por supuesto, diríamos que estamos pensando alto, un Holguín en su momento, ¿no? Fabián, ¿qué significó para vos en 1988 llegar al fútbol grande, a River, más allá de que venías de ser campeón con Newell's Old Boys de Rosario, en un equipo tremendo dirigido por José Yudica? Vos estabas en un muy buen nivel, como la mayoría de esos jugadores que jugaban en Newell's, y encontrarte en un River que se estaba desprendiendo de sus figuras más importantes con las que había conseguido todo 1 o 2 años antes, y a un River que llegaban muchas figuras a integrar ese equipo, y además de ser dirigido por la rutilante figura en aquel momento de César Luis Menotti. A ver, yo hay algo que es cierto, venía ya con algunos años en primera división, a pesar de que era joven, de haber tenido un año muy importante, ya que fuimos campeones con Newell's, donde lo que había logrado era muchísima confianza, ¿no? Entonces, cuando aparece River, a ver, llamémoslo que tenía algo a favor. El entrenador, que para mí uno de los mejores entrenadores que tuve y que yo resalto y que aprecio y que destaco, mi padre futbolístico, que era el Flaco Menotti, él fue quien me quiso llevar. Entonces, permanentemente, la negociación fue muy larga, pero permanentemente él me llamaba y me insistía con que no me preocupe, que él me iba a llevar. Es cierto que cuando llegué en una situación, por supuesto, muy linda, a un equipo, a una institución de la más grande de Argentina, donde tenía jugadores de muchísima jerarquía y que se estaban incorporando aún más
lo cual iba a ser un plantel realmente muy competitivo, pero bueno, yo estaba preparado para eso. Y por suerte, desde el momento en que llegué hasta el que, bueno, que terminó, lo único que puedo decir es que tuve muy buen nivel. No había nacido futbolísticamente en River y la gente me hacía notar como si hubiera sido nacido en la institución. Me apreciaban mucho, fue un aprecio de ambas partes. Sentía el reconocimiento de la gente y el respeto hacia mí. Yo tengo grandes recuerdos de la institución. A mí me han hecho sentir realmente muy bien. Continuamos hablando con Fabián Armando Basualdo, bicampeón de América con la selección argentina. Fabián, te pregunto por este proceso de la selección argentina y más puntualmente por Scaloni. Quiero hacer foco en el entrenador de la selección. ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones te deja el entrenador de la selección argentina? Scaloni lo veo que en el comienzo le costó un poco. Le costó un poco, creo que por distintas razones, una de ellas por la inexperiencia, ya que no había dirigido, porque tal vez había una selección que en determinados jugadores estaba un poco desgastada, se necesitaba un recambio. Fue inteligente porque se dio cuenta de eso, el recambio lo fue haciendo. En ese transitar, por momentos le costó. Hubo bueno, parte del periodismo que tuvo una crítica hacia eso, pero si me preguntás, yo creo que eso fue cambiando. Hoy el recambio lo veo que lo ha favorecido. Creo que el trabajo se está notando, creo que está creciendo, que va en ascenso. A mí me parece que el trabajo de Scaloni está y va a dar sus frutos. Fabián, teniendo en cuenta tu actualidad como representante de jugadores, primero te consulto cómo se te dio para después de dejar de jugar ser representante, por qué tomaste esa decisión y no, por ejemplo, la de ser director técnico, digo. Y también respecto de tu labor actual y el momento que se está atravesando en la Argentina, en el fútbol argentino, después de esta pandemia, la situación económica. ¿Cómo ves que se va a dar en estos años el fútbol argentino? ¿Te parece que va a ser un fútbol donde quizás no haya muchas transferencias y sea algo más de apostar a jugadores de inferiores? ¿Cómo lo ves de acuerdo a los jugadores que también tenés, que son varios y muy buenos, que se puedan ir dando las transferencias en estos tiempos post pandemia? Mirá, cuando se estaba aproximando el retiro, que uno ya lo viene masticando, yo en un momento me llama el Tolo Gallego y me pregunta qué iba a hacer. Bueno, nos juntamos a comer y me pregunta qué idea tenía, qué iba a hacer, y yo estaba haciendo el curso de técnico. Y le digo, mira, la idea es terminar, yo estaba en Platense, termino el contrato y no voy a jugar más. Entonces me dice, no, yo te pregunto porque tengo la posibilidad de ir a River y me gustaría llevarte. Y le digo, bueno, si es así, dejo mañana de jugar. Eh, bueno, nada, no llegó ese momento porque no se frustró la llegada del Tolo a River, que fue muy posterior. Entonces, bueno, yo decidí igualmente dejar el fútbol y bueno, quien hoy es mi socio, Ricardo Schlipper, me ofrece empezar a trabajar con él acá en la oficina.
con el tema jugadores. Y yo le dije que bueno, que empezaba para darle una mano en lo que era Newell's Old Boys, por mi pasado en Newell's, porque yo me inicié desde muy chiquitito y me conocían todos. Y bueno, empecé a trabajar con Ricardo y con Jorge Balvis. Y bueno, fueron pasando los años, y cuando apareció la posibilidad de dirigir, yo ya estaba muy involucrado con muchos jugadores, con la empresa, y bueno, la decisión fue seguir representando jugadores al día de hoy. Con el tema pandemia y lo que es el fútbol, yo digamos, diría que el mundo está complicado a nivel social. Si lo trasladamos al fútbol, creo que los clubes, la mayoría, va a invertir en juveniles, o sea, en los juveniles de las canteras, para tratar de promoverlos y si aparece algún destacado, que aparezca una venta, porque si no es muy difícil subsistir cuando no tenés ingresos. Hoy los clubes están sin ingresos, o sea, es muy difícil incorporar, es muy difícil vender. Yo creo que los clubes van a tener un periodo donde la van a pasar mal. Por ende, nosotros, los agentes, vamos por la misma línea. Fabián Armando Basualdo, charlando con nosotros acá en el aire del show de la selección. Fabián, muchísimas gracias, abrazo enorme y hasta cualquier momento. Bueno, nada, el agradecido soy yo por el espacio, solamente poder decir que me siento un privilegiado de haber sido partícipe en determinados momentos de vestir la casaca de la selección. Bueno, que sigan bien y para lo que necesiten. Abrazo grande.